Son las 7 en punto de la mañana. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacional. Así es que en este miércoles 24 de junio, año 2020, buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana, a la audiencia de Sol, la teleaudiencia de Telefuturo, Canal 23, y las personas que siguen nuestros contenidos a través de las redes sociales. A partir de las 9 de la mañana también están con nosotros los canales Teleuniverso, Canal 29 y el Canal 24. Buenos días a todos y a todas. Entonces, señores, vamos con la agenda que nos proponemos desarrollar en este miércoles 24 de junio. Nuestro primer tema, Luis Abinader, su recuperación y las coincidencias. Las declaraciones del doctor Leonel Fernández, las declaraciones que ofreció en el día de ayer en rueda de prensa el doctor Leonel Fernández sobre las manipulaciones de Gallup hoy. El Tribunal Superior Electoral aplica la ley orgánica del régimen electoral, pero olvida las circunstancias especiales de una pandemia. Y entonces me refiero también a la comparecencia de Gonzalo Castillo ante el CONET. Finalmente, entonces hablo de la variación del fake news de Greenberg Diario Libre para hundirse de manera más profunda en el desprestigio. Entonces, esos son los temas que vamos a tratar en el día de hoy con relación a Luis Abinader y su esposa Raquel Arbaje. Bueno, contentos de que ellos ya en una primera prueba hayan dado negativo, es decir, que ya no sean positivos de COVID-19 en una primera prueba. Falta la segunda, pero espero que salga igual que la primera. Y solo resaltar coincidencias, desde luego, sin poner en dudas en ningún momento que Luis Abinader fuera afectado de COVID-19, porque Luis Abinader es un hombre de familia que hay cosas con las que no va a relajar, con las que no va a jugar. Pero nunca es malo resaltar las coincidencias. Ocurre el escándalo de Yamil Abreu Navarro. Ese tema se coloca en primer orden en la palestra y entonces está la coincidencia del anuncio de la positividad de Luis Abinader, que inmediatamente aplaca el hecho de que un narcotraficante con responsabilidades en la campaña nacional de Luis Abinader y en la campaña local en el sur y con vínculos con la alta dirigencia de ese partido hasta el extremo de que el jefe de campaña de Luis Abinader se ocupa de grabar un mensaje en el que dice que ese señor cuenta con el apoyo de él y con el apoyo de Luis Abinader. Entonces, este escándalo toma desarrollo, surgen otras cosas adicionales, pero viene la positividad de Luis Abinader con relación al COVID-19 y desde luego en un país solidario, cristiano, todo el mundo baja un poco la guardia en relación con el tema de Yamil Abreu Navarro, aunque después se retomara. Y entonces
la solidaridad con Luis, desde luego, se convierte en un asunto de primer orden que abarca incluso a todo el liderazgo político. Entonces, eso que pudo haber sido una coincidencia, una casualidad, fíjense cómo operó en una campaña política. Y entonces resulta que viene la conjura de las encuestas, empieza a ponerse en ejecución este plan que trata de manipular la realidad actual del mercado, entendiendo que eso tendrá repercusiones entre los electores. Y entonces en esta ola aparentemente favorable, también se produce la noticia de que ya Luis Abinader está pues negativo. Es decir, son dos coincidencias que nadie la dejaría de resaltar en un acontecimiento como este, sin poner en duda, lo reitero, que esa afección fuera real, la de Luis Abinader, la de su esposa y la de sus dos hijas. Entonces, eso por un lado, pero alegrarnos de que ya no estén ellos dos positivos. Y de ahí, entonces, paso a algunos planteamientos que hizo en el día de ayer el doctor Leonel Fernández, que lo sabe todo el que conoce el ABC de la política. Aquí hay gente, mucha gente, a la que es difícil salirle con cucaramácara, porque conocen cómo opera la actividad política. Entonces, Leonel Fernández está planteando que en un escenario donde hay tres candidatos que están marcando, en ese escenario se hace prácticamente imposible o sumamente difícil que pueda haber un ganador en primera vuelta. Incluso en el escenario electoral dominicano, hoy podemos hablar de algunas posibilidades, pero no está planteado eso todavía. Es decir, no lo establecen las mediciones que no han sido objeto de esta conspiración o de esta conjura mediática. Lo que se está planteando todavía es un escenario en el que pudiera ganar Gonzalo, quedar en primer lugar, o pudiera ser un escenario muy reñido entre Gonzalo y Luis Abinader, pero aún hay serias dudas sobre la posibilidad de que uno de los dos pueda ganar en primera vuelta. Eso no lo ha planteado ninguna encuesta, ninguna medición, ni siquiera en medidas en peores momentos. Pero bueno, eso es uno de los planteamientos que hizo el doctor Leonel Fernández. El otro hizo referencia, sin citarlo desde luego, al argumento que planteó ayer Eury Cabral en su comentario, al del 24% de indecisos. Es decir, Leonel lo analizó como lo hizo Eury, diciendo, no, es que todo el mundo sabe que en un escenario de un 24% de indecisos no hay la posibilidad de hablar de una definición en primera vuelta. Y también se refirió, tampoco sin citarla, a las revelaciones hechas por el señor Martínez Pozo, donde aparece una conversación entre dos ejecutivos de la encuesta que admiten que se hizo un cambio en la metodología que introdujo muchas cosas extrañas y cuestionables y que nunca lo habían hecho así. Ayer yo le agregué un dato porque tuve la oportunidad de conversar con uno de los encargados regionales de esa
de esa encuesta y me dijo que no solo él, sino que los 3 encargados regionales hicieron sus reclamos y le hablaron de un fallo en la computación que se iba a quedar así porque ya no había tiempo, porque había un anuncio de publicación de la encuesta. Entonces, es evidente que esa publicación ha quedado totalmente desacreditada y para los fines de la política nadie la cree. Nadie la cree, digamos, en la actividad política. Desde luego, hay otras cosas ahí. Hay otras cosas ahí porque se decidió en el camino. Incluso gente que estaba estimulando, que estaba apoyando a Leonel Fernández, parece que llegó a otro tipo de acuerdos y para tratar de crear una percepción de una posibilidad que hasta ahora no existe, de que el señor Abinader gane en primera vuelta, pues decidieron inflar sus porcentajes y plantear que supuestamente gane en primera vuelta sin necesidad de un apoyo de el doctor Leonel Fernández. Entonces, en términos políticos, eso tiene repercusión. Eso tiene repercusión porque de lo que se trata es incluso hasta de un irrespeto, de una desconsideración a una figura política como la de Leonel Fernández. Es decir, no importa que usted esté en el escenario, no importa que usted esté en el escenario, usted se gana, de este lado se gana sin usted. Entonces, ¿a qué acuerdo tú puedes llegar con alguien que gana sin ti? ¿A qué acuerdo? A un acuerdo de agregarte sobre la base de lo que te quieran conceder, porque ganan sin ti, no te necesitan. Entonces, evidentemente que sería un entendimiento pírrico. Desde luego que el político ha de estar donde su liderazgo es reconocido y donde es útil, y donde puede llegar a una mesa a discutir con respeto, a discutir con consideración. Mira, aquí estamos discutiendo las posibilidades de ganar y en esas posibilidades tú eres una persona clave. Entonces, sobre esa base ya hay una conversación que es totalmente distinta. Pero decidieron inutilizarlo. Entonces, evidentemente que eso tiene repercusiones políticas que ya después la veremos. Entonces, además de estas declaraciones del doctor Leonel Fernández, queremos referirnos a la participación de ayer de Gonzalo Castillo en el CONEC, en el Consejo Nacional de la Empresa Privada, que compartió con los 3 candidatos. Entonces, Gonzalo Castillo escogió una metodología distinta, que fue la de irse a someter a un intercambio y a que le preguntaran todo lo que quisieran preguntarle, dar mayor espacio a la interacción que hacer lo que hizo Luis Abinader, que el CONE pues debió preverlo. El CONE debió prever eso. Yo lo comenté inmediatamente. Luis Abinader fue al CONE, hizo una exposición, pero fue la misma, leyó la misma que ya había leído en la Asociación de Industria. Entonces, ¿qué sentido tiene tú repetir una actividad que ya se hizo o presentarle a la gente algo que ya vio? No, eso no tiene sentido. Entonces, Gonzalo prefirió, en vez de
ir con la misma exposición que hizo en la Asociación de Industria, crear un escenario distinto, un intercambio distinto y manejar sus ideas en ese sentido. Por cierto, él anunció que en el día de hoy va a ser transmitida esa participación en el Consejo Nacional de la Empresa Privada, que no se transmitió en el día de ayer. Entonces, si un candidato decide, por las razones que fueran, que tiene que tomar precaución, porque se está en un momento en que cualquier cosa se saca de contexto, se malinterpreta y se distorsiona, y su campaña decide proteger al candidato diciéndole, miren, vamos a hacer una transmisión, pero vamos a hacer una transmisión posterior de la actividad. Entonces, eso es un recurso legítimo. La actividad se va a transmitir en el día de hoy. Ahora, entre otras cosas, ¿qué dijo Gonzalo? Gonzalo dijo ayer, el 50% de mi actividad como presidente de la República, de mi tiempo, va a estar con los sectores empresariales y productivos. Que por cierto, por ahí andan diciendo que él redundó, que incurrió en redundancia. No incurrió en ninguna redundancia. Es así como Gonzalo lo dijo. Él está hablando de los sectores empresariales y productivos. ¿Por qué? Porque entre los sectores empresariales, él le está sacando comida aparte a los sectores productivos. No todo el que está en una actividad empresarial está en una actividad productiva. No es verdad que son sinónimas. Cuando él habla de producción, está hablando de gente que crea cosas, que crea productos. Cuando él habla de actividad empresarial, está hablando de todo. Es decir, si yo lo que hago es que traigo nevera al país, traigo televisiones que se producen en Corea, que se producen allí, yo estoy en una actividad empresarial y comercial, no estoy en una actividad productiva. Estoy en una actividad productiva. Ahora, si yo tengo una industria que transforma materia prima y crea productos, entonces ya eso es otra cosa. Y eso es otra cosa. Por eso él habló así. Por eso habló así. No es verdad. Y lo que está diciendo es que ese sector, yo le voy a dedicar tiempo a los dos, pero sacándole comida aparte a los sectores productivos, porque esos son los que generan empleo. Son los que generan mayor cantidad de empleo. Los otros generan algunos empleos, pero no tanto como el que tiene una actividad productiva de verdad. Y me gustó mucho, porque es algo que yo vengo diciendo, que él lo repitió ahí. No lo repitió, porque él no lo dijo porque yo lo diga, pero que es así. Señores, el que tiene empleo en la República Dominicana es un héroe. Es un héroe y hay que tratarlo como tal. Él les explicó. Yo sé, señores, yo sé qué significa pagar un anticipo. Yo sé lo que significa fajarse mes tras mes a pagar un anticipo. Yo sé lo que significa mes tras mes pagar un ITEVIS. Yo sé lo que significa pagar mes tras mes una tesorería de la seguridad social. Yo sé lo que significa pagar una nómina y encima de eso pagar los préstamos bancarios. Es decir, yo conozco todo eso que tiene que hacer a la vez un empresario para sustentar una actividad productiva. Yo lo conozco eso. Yo lo conozco. Y lo otro que planteó es que, y así es que hay que ver a los empresarios. Los empresarios, no existe una empresa privada. En verdad no hay empresa privada.
Porque todas las empresas son público-privadas. Porque, como decía Gonzalo ayer, los empresarios son socios del gobierno. Usted crea una compañía, se dedica a una actividad y hay un socio suyo que va a compartir las ganancias con usted y sus beneficios, que no está sentado en la mesa ahí, pero un socio suyo que se llama el Estado. Porque en lo que usted produce, usted tiene que sacarle su parte siempre a ese socio. Es verdad, es verdad. Entonces, el intercambio fue sumamente interesante y él anunció que se reproduce en el día de hoy. También me quiero referir a la decisión que tomó ayer el Tribunal Superior Electoral con relación a los delegados de las elecciones por cada uno de los niveles. Esto fue un reclamo que hizo el PRM. Ahora usó uno de los partidos aliados para introducir este recurso ante la Junta Central Electoral, el partido País Posible, y el Tribunal Superior Electoral le dio aquiescencia y emitió una decisión con relación a ese tema. La decisión del Tribunal Superior Electoral, sin duda alguna, se apega a la ley orgánica del régimen electoral. Esa ley orgánica del régimen electoral, que es la ley 150-19, pues plantea textualmente plantea esa ley que se requiere un delegado y un suplente por cada nivel de elección, un delegado y un suplente. Es me parece que es el párrafo 5, déjame ver si rápidamente lo puedo localizar, que es el párrafo 5. Bueno, es el artículo 150. En el artículo 150 de la ley orgánica del régimen electoral, en su párrafo 5, ciertamente se establece que debe haber un delegado y un suplente por cada nivel de elección. Eso es verdad, que eso es lo que manda la ley. Y el Tribunal Superior Electoral ayer mandó hacer lo que manda la ley. Digo que no tomó en cuenta la pandemia, porque si estamos hablando de lo que manda la ley no está por encima de la Constitución, y la Constitución manda a que las elecciones se realicen el tercer domingo de mayo. Pero como estamos ante una realidad de una pandemia que se ha invocado como una situación de causa mayor, entonces las elecciones que manda la Constitución que se celebren el tercer domingo de mayo no van a ser el tercer domingo de mayo. ¿Por qué? Por la pandemia de COVID-19. Entonces, cuando la Junta Central Electoral estableció la fecha del 5 de julio, en su protocolo, pues también estableció que son unas elecciones que se van a desarrollar tomando en cuenta la realidad de una pandemia y con todas las previsiones que manda la pandemia. Señores, una previsión elemental indicada por esta pandemia es el distanciamiento social. Entonces, por eso el protocolo previó un delegado por cada colegio electoral. Entonces, justamente por eso, por lo mismo que se pospuso las elecciones. Entonces, ahora la realidad es que habrá un delegado y un suplente por cada nivel de elección. En el caso de los partidos que tienen alianza, bueno, el partido que encabeza la alianza coloca el delegado y el suplente en cada nivel de elección donde está aliado. Donde no está aliado,
entonces ha de permitirse que el partido que tiene una representación, que va independiente, en ese nivel tenga su delegado independiente. Es decir, no es mala porque se apega a la ley. Se apega a la ley, es decir, es una lectura fiel de la ley. Lo único que desconoce la existencia de una pandemia, entonces nos crea un cúmulo de personas en los colegios electorales que afecta ese protocolo. Pero, señores, si así son las cosas, pues así serán. En esas condiciones hay que ir a votar y hacerlo masivamente. Entonces los partidos que se preparen para adicionar 4 delegados más por mesa electorales. Hasta ahora tenían 2, un delegado y un suplente. Ahora tienen que adicionar un delegado y un suplente por el nivel presidencial, un delegado y un suplente por el senatorial y un delegado y un suplente por las diputaciones. Esas son las reglas. Lo que es igual no es ventaja. Lo que es igual no es ventaja. Eso no era ventaja para nadie ni desventaja para nadie. Era sencillamente un acto preventivo, pero aquí hay gente que no quiere enterarse de que hay una situación sumamente grave con el incremento de los contagios del COVID-19, que a propósito, porque tenemos muy puesto el ojo en lo que está ocurriendo en Brasil. Señores, ayer otra vez, 1.364 muertes. Entonces ya ahí Brasil suma 52.771 muertes. Esto es mucho más importante de la cantidad de casos positivos que pueda tener. Estados Unidos ayer tuvo 482 muertes y estamos hablando de que ya suma 121.176 fallecidos. Los Estados Unidos de América, que ayer también registraron más de 32.000 contagios. Entonces, señores, bueno, vámonos ahora para poder dedicarle un poquito más de tiempo, ¿no?, al tema que tiene que ver con el fake news que publica hoy Greenberg, Diario Libre. Ayer yo dije cómo era el maquillaje inicial y lo ratifico. El maquillaje inicial era 51, pues Abinader, 37 Gonzalo. Pero ellos decidieron, si ya de todas maneras están incurriendo en una falsificación de la realidad, hacerla más amplia, porque como quiera están incurriendo en eso. Entonces la hicieron más amplia y ya ustedes saben lo que se ha publicado. Entonces yo, más que detenerme en lo que se ha publicado, pues quiero hablar un poco de las razones, de lo que hay detrás de eso. Que a propósito, no es extraño que quienes están detrás de eso falsifiquen cosas. No es extraño. El propietario de ese medio ha sido condenado por falsificación de documentos, entre otras cosas. Es decir, entre otras cosas, es una persona condenada por falsificación de documentos. Recordemos el caso de el fraude de Bancrédito. Ese fraude le ha salido a los dominicanos. Bueno, el fraude es de 23.000 millones. Yo no sé por cuánto le ha salido a los dominicanos, pero el fraude de Bancrédito es por unos 23.000 millones de pesos. Entonces, ¿qué resulta? Que siempre ha habido una utilización de ese medio en lo que es un quid pro quo en la política y en la sociedad. Cuando
el propietario de ese medio fue condenado a 8 años de prisión, en principio, porque después eso, desde luego, se revisó con la participación casi de toda la clase política, del alto sector empresarial, una serie de cosas. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Que no por casualidad, hubo una puesta en libertad de ese caballero en julio del 2016. No, en julio del sí. La puesta en libertad, no, fue el 16 de julio del año 2012. 16 de julio del año 2012 se produjo la puesta en libertad del señor Arturo Pellerano. Él logró una anulación de la primera condena, una revisión de la Suprema Corte de Justicia y desde luego, para portarse bien y no alterar encuestas, qui pro quo fue la libertad. El qui pro quo fue la libertad. Pero a partir de ahí, entonces hay un reclamo por que le devuelvan los bienes y las cosas que fueron incautadas por el fraude. Y ha habido ahí un nivel de presión que se refleja en cosas como esta. De que, bueno, se entra en una situación de llevar a un medio al colapso, desde luego. Cuando Eury refirió hace un tiempo que venía esa encuesta y la mencionó dentro del paquete de las encuestas que venían, yo dije, esa va a ser la peor de todas. Va a ser la peor de todas porque ahí entran varias razones. La razón de quien ha articulado esto en sentido general por el tema del vínculo familiar, además para ser efectivo tenía que ser una coordinación mediática prácticamente cerrada y el manejo, digamos, en términos de los impresos, prácticamente está en unas solas manos. Entonces, no es nada difícil articular una conspiración que parte de la decisión de un solo sector, de un solo grupo. Perfecto. Pero a las razones ya familiares y del vínculo con la coordinación, con la mano que ha mecido la cuna, entonces están las causas particulares del señor Pellerano. El señor Pellerano quiere que la sociedad lo premie por haberla defraudado. Que entre otras cosas hay que recordar cuáles fueron las acusaciones por las que este señor fue condenado. Los jueces lo encontraron culpable de alteración y manipulación de datos. ¿De qué estamos hablando con Greenberg? Estamos hablando de otra cosa. No, él es especialista en eso porque ha sido condenado por eso. Alteración y manipulación de datos y documentos, así como aprobación de datos financieros adulterados tendentes a la ocultación de operaciones irregulares. Entonces, aparte de eso, me encuentran culpable, tengo el poder suficiente porque soy miembro, aquí no podemos hablar de las testas coronadas, porque ese es un término que corresponde a las familias de sangre azules de la monarquía, pero hay su equivalencia. Hay su equivalencia. Entonces, esa sociedad, parte de esa sociedad, pese a que yo
he sido culpable de una defraudación de más de 23,000 millones porque alteraba los estados financieros del banco que manejaba, me prestaba yo mismo el dinero, hacía una serie de cosas. Eso le ha salido muy costoso a toda la sociedad. Pero aparte de eso, si no me buscan lo mío, ya usted sabe lo que yo hago. Usted sabe lo que yo hago, me llevo el mundo por delante. Mentira, usted no se está llevando ningún mundo por delante. Lo que están haciendo, y tal vez me duele más que a usted, o tanto como a usted, es hundir a los impresos en la intrascendencia. Pasó hoy en Estados Unidos. ¿Por qué los medios no son los críticos que eran antes con Donald Trump? ¿Por qué? Porque se pretendieron imponer su voluntad. El electorado actuó por encima de ellos, es decir, se lo llevó por delante. Y Trump los identificó claramente como adversarios, como enemigos. Entonces, Trump ahora está en una situación sumamente difícil. Pero ustedes saben qué harían los impresos si atacan a Trump. Y ellos lo han comprendido y por eso se han quedado callados. Que lo beneficiarían. Porque la gente entendería que son adversarios, que son enemigos que lo están atacando. Entonces, dicen que nadie aprende en cabeza ajena. Hay gente que no tiene nada que perder. En ese caso, ese señor no tiene nada que perder. Tiene nada que perder porque, bueno, él que pudo haber sido un empresario con las cosas que desarrolló, que fuera digno de ver como un ejemplo en algunas cosas, fíjense que lo que termina siendo ese ejemplo de la alteración al más alto nivel de documentos, las falsificaciones al más alto nivel. Y estoy hablando de cosas que fueron objeto de condena y de sentencia. No es que yo se me está ocurriendo plantear ese tipo de cosas, que yo sé cómo puedo decir mis cosas. Entonces, esa es la realidad. Esa es la realidad, pero olvídense de esto. Olvídense de esto. Eso no influye en la decisión de los electores para nada. La realidad del mercado electoral dominicano en estos momentos es una realidad en la que hay una competencia por el primer lugar, en la que Gonzalo Castillo hoy tiene todas las posibilidades de quedar en primer lugar en una primera vuelta. Me gusta mucho un párrafo de el Fake News. Lo voy a leer porque el párrafo reconoce lo que yo dije en mi comentario del principio. Admite qué es lo que hay detrás de todo esto. El párrafo admite qué es lo que hay detrás de todo esto. ¿Qué dije yo desde el principio? Señores, estamos frente a un plan para desconocer los resultados de las elecciones del 5 de julio, para denunciar como fraudulentos los resultados de las elecciones del 5 de julio, si esos resultados favorecen a Gonzalo Castillo. De eso se trata. Y ellos lo confiesan, porque no hay crimen perfecto. No hay crimen perfecto. Fíjense lo que dice el Fake News. La preocupación por votar durante la pandemia agrega incertidumbre sobre la disposición de los votantes a participar. Es decir, ya ellos se están excusando que cualquier cosa sería la pandemia, pero no se quedan ahí. No se quedan ahí. Además, los resultados de las encuestas no tienen en cuenta a los dominicanos que votan en el extranjero o cualquier juego sucio del que muchos se preocupan. Es decir, lo que estamos hablando es que cuando el 5 de julio los resultados sean como son en la realidad, entonces ya está supuestamente montado un argumento de que se produjo fraude. Pero yo creo que
el dominicano sabe mucho más que quienes creen que lo pueden engañar. Cambio y fuera.